Ahora estamos con el sociólogo Henry Oporto, vamos a hablar de un análisis económico que ha hecho la Fundación Milenio. Antes lo voy a saludar. Henry, ¿cómo te va? Hola Mario, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y también a las personas que están conectadas. Bien, he estado viendo una intervención tuya sobre la Fundación Milenio en el programa que dirige Óscar Ortiz, viejo periodista. No, es el rector de la Católica ya, pero hace labor periodística, nadie le puede negar esa situación, es parte de la libertad de expresión. Pero he estado viendo tu intervención allá, detalles, dame algunos detalles más allá de esa entrevista de lo que ha dicho la Fundación Milenio. Bueno, esta entrevista se refiere al informe social que ha producido la Fundación Milenio este año y que ha sido publicado en el mes de agosto. Es un estudio sobre la situación social de Bolivia, enfocada principalmente en el mercado laboral, es decir, en las condiciones de trabajo, de ingresos de la gente. Dos, en la situación lamentable en que está el sistema de salud. Y tercero, en el sistema educativo, en la crisis de aprendizaje que arrastramos por muchos años. Y lo más preocupante, quizás de lo que se puede desprender de este informe, de este estudio, es constatar que la crisis social que se desencadenó el año 2020, el año de la pandemia, lamentablemente se ha prolongado en el tiempo. Y se ha prolongado fundamentalmente por la debilidad de la economía. Tenemos un crecimiento económico en estos años, la economía no está creando nuevos empleos, los ingresos no se han recuperado. Te doy dos datos muy dramáticos. Los ingresos laborales, tanto en la informalidad como en el sector formal, cayeron 12% con relación al momento previo a la pandemia. Y en el caso de los ingresos de las mujeres, la reducción es de 16%, es decir, que la brecha salarial entre hombres y mujeres se ha ampliado. Pero además de ello, se constata que hay un déficit muy grande en la creación de nuevos empleos. En el primer trimestre de este año, la economía ha creado 60.000 nuevos empleos. En cambio, antes de la pandemia, la creación de nuevos empleos alcanzaba 120.000. Vale decir que apenas este año estamos creando la mitad de lo que se creaban 3 años anteriores. Todo esto configura un escenario muy preocupante de debilidad económica, de insuficiencia de empleo, de caída de ingresos, de consumo, y a lo que hay que sumar además una prolongada crisis en la educación y en el sistema de salud. Y por eso en el informe hablamos de una crisis social que está en proceso de desarrollo y que debiera alarmarnos a todos. Pero Henry, estoy viendo algunos titulares muy interesantes. Dice, Bolivia alcanza el 2,1% de crecimiento económico. Dice, Bolivia crece a paso firme. Otro titular, el PIB de Bolivia sigue creciendo al 4,1%. Bolivia, tres claves al éxito económico. Bolivia crece, crece, crece. Ah, no, perdón. Estos son titulares de la prensa oficialista o paraoficialista. Creo que hay una contradicción muy fuerte entre eso y el informe del Milenio. Sí, en verdad, cuando hemos producido el informe sobre la situación de la economía y que publicamos en el mes de junio de este año, allí establecimos de que en el periodo de los años 2020 y 2022, la economía apenas ha crecido en 0,2%, ¿no? Tuvimos una muy fuerte contracción el año de la pandemia, la economía se redujo en 8,7%, después hubo un rebote, pero el año 2021 y el año pasado la economía se ha desacelerado nuevamente. Lo cierto es que en el periodo de los últimos 3 años hemos crecido ese dato, 0,2%, lo que además viene a ser corroborado por las proyecciones de los organismos internacionales. Por ejemplo, el FMI proyecta para este año un crecimiento de 1,8%, el Banco Mundial de 1,9%, y ambos organismos para el próximo año, para el 2024,
proyectan 1.9% de crecimiento. Esto contrasta muy fuertemente con la proyección que hace el presupuesto general del Estado de que la economía crecería el próximo año en 3.5%. Pero ya sabemos que la proyección del presupuesto nunca se cumple. De hecho, la inversión pública se ejecuta apenas en una mitad, en un 50%. Yo creo que es incontrastable que la economía está pasando por un momento muy delicado, estancamiento, y eso se refleja en la situación social. La gente siente en sus bolsillos, hay además un incremento importante en los precios de artículos de primera necesidad. En fin, la situación no es para nada eh, tranquilizadora, mucho menos para el optimismo. Y creo que además deberíamos preocuparnos por los impactos, por los efectos sociales que tiene todo esto, y si quieres podríamos abundar en ello. No, dame un minutito, nada más debo ir a un corte, Henry. En todo caso, quería reservar para el final el fondo del informe El Milenio, salud, educación, social, etcétera. Lo de la educación creo que es lo más dramático porque es la base para el futuro. Luego los mensajes te lo pregunto. 8 de la mañana con 48 minutos estamos analizando, en realidad quien está desglosando todo es Henry Oporto, el informe de la Fundación Milenio sobre los rubros social, salud, educación y la incidencia económica, obviamente. ¿Qué es lo más dramático? Bueno, la salud, hemos tenido drama terrible hace unos 3 años con el COVID, pero creo que la educación en el marco de ni siquiera está medida en Sudamérica. Estábamos viendo la medición en Sudamérica, tales países, etcétera, como siempre, Costa Rica, Uruguay y Chile a la cabeza, pero Bolivia ni figura en temas educativos. Mira, Mario, lo que ocurre con la educación es una verdadera tragedia nacional. Y el problema central es el rezago en los aprendizajes de los niños y de los jóvenes. Y para ello me remito a unos datos muy objetivos. El año 2017, Bolivia participó en pruebas internacionales de la UNESCO. Estas pruebas para medir, para evaluar el aprendizaje de los escolares, se aplicó a estudiantes del tercer y sexto grado de primaria. Ha sido la primera vez que Bolivia ha participado en una prueba internacional porque lamentablemente nuestro gobierno es renuente a participar de pruebas internacionales. Yo digo que prefiere poner o guardar la basura debajo de la alfombra. Bueno, ¿qué nos dicen los datos? Son verdaderamente dramáticos. Nos dicen de que los estudiantes, los niños y jóvenes de nuestras escuelas, carecen de las competencias necesarias para su formación. ¿Y en qué se traduce eso? El 74% de los niños que están en tercer grado de primaria tienen serias deficiencias de lectura. Y lo mismo ocurre con los alumnos del sexto de primaria que simplemente no llegan a entender lo que leen, no tienen capacidad para establecer significados, interpretaciones de lo que leen. Esto es una suerte de analfabetismo funcional. En matemáticas, que es la otra materia básica de la formación escolar, los resultados son igualmente dramáticos. El 85% de los niños de tercer grado no tiene capacidad para resolver operaciones aritméticas básicas. Y los alumnos de sexto grado, 8 de cada 10 tienen igualmente problemas para resolver problemas matemáticos esenciales. Esto nos está mostrando un dramático problema de aprendizaje en el país que obviamente se arrastra desde mucho tiempo atrás y que lamentablemente se ha agudizado con motivo de la pandemia, con el largo periodo de confinamiento, de abandono, de parálisis en las actividades educativas. Y el gobierno ha sido poco afortunado en los últimos dos años en recuperar los aprendizajes perdidos. Eso se refleja en que en los años 21 y 22, ¿no?, ha aumentado la tasa de reprobación, sobre todo en el ciclo secundario. Y mira, Mario, has debido conocer que hace poco un grupo de maestros, no, perdón, de padres de familia, ha estado amenazando con
someter a juicio administrativo y penal a los profesores que reprueben a sus hijos. Mira al extremo al que hemos llegado. Y eso se debe a que ha aumentado la tasa de reprobación, es un reflejo de la crisis de aprendizaje, pero además está aumentando también la tasa de abandono de los alumnos de secundaria. Pareciera que los jóvenes se dan cuenta que les resulta más provechoso abandonar la escuela, ir a buscar un empleo de cualquier naturaleza, que seguir en la escuela aprendiendo o mal aprendiendo, porque lamentablemente la escuela no está satisfaciendo, no les está brindando las herramientas básicas para que puedan desempeñarse en el mercado laboral. Todo esto tiene una consecuencia muy grave, y es que probablemente los niños y jóvenes, es decir, las nuevas generaciones del país, con el sistema educativo, con la mala educación que están recibiendo, parece que estuvieran condenándose a un futuro de pobreza, de desempleo o de una ocupación de sobrevivencia. Pero además el país se está condenando a no tener el capital humano que se requiere y por lo tanto podemos estar condenados a muchas otras décadas más de pobreza, de marginalidad y sobre todo a perder las oportunidades de la revolución tecnológica y de la economía del conocimiento. O sea, la situación no podría ser más dramática. Bueno, en todo caso sigue siendo bastante generoso, Henry, con esa apreciación de que el analfabetismo funcional se da en los niños que leen y no entienden lo que leen. Date una vueltita por el Parlamento y vas a ver cuán dramática es la situación todavía por ahí. En todo caso, dejando atrás la educación, que es muy dramática, el informe sobre salud, si podemos profundizar el informe de salud. Sí, mira, es interesante constatar que el sistema de salud pública está lamentablemente colapsado. ¿M? Y está colapsado por las muchísimas carencias que tenemos en materia de hospitales, de equipamientos, de medicamentos, de laboratorios. Es decir, en la infraestructura médica estamos realmente saturados. Pero además son igualmente preocupantes las carencias en recursos humanos. Todos sabemos que faltan médicos, faltan enfermeras, de tiempo en tiempo hay batallas por conseguir más ítems, ¿no? A eso se suma un financiamiento insuficiente. Te doy un par de datos, ¿no? Según estándares internacionales, Bolivia tiene un gasto por habitante en salud de $480. Esto contrasta mucho con el gasto por habitante en salud de los países vecinos. El promedio en Sudamérica, perdón, en América Latina es de $1,025 de gasto en salud por habitante. Es decir, que ni siquiera llegamos a la mitad de eso, ¿no? Y estamos lejos de tener lo que son las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud, de que el gasto en salud debiera estar por lo menos en el 10% del Producto Interno Bruto. O sea que las carencias materiales y humanas tienen por base un financiamiento insuficiente. Nuestro Estado, el Estado boliviano, lamentablemente derrocha mucho dinero en cosas que no son las prioritarias para la gente y deja de atender lo que debiera ser fundamental, salud y educación. Entonces, en materia de salud, la gente está desprovista de un acceso oportuno, de servicios adecuados. Todos sabemos el drama cotidiano que hay en los hospitales, ¿no?, de las principales capitales del país, donde hay largas colas, ¿no?, enormes filas de gente que duerme incluso en la puerta de los hospitales para conseguir una ficha. Está en unas listas de espera para una atención de consulta médica y lo mismo para someterse, por ejemplo, a una cirugía. Son conocidos los casos en los que hay que esperar no solo semanas, sino incluso meses para obtener un sitio, una cama en un hospital o poder encontrar un lugar en un quirófano. O sea que este drama que lo vive cotidianamente la gente, Mario, está reflejando justamente que tenemos eso, un sistema de salud colapsado, con servicios médicos que están absolutamente saturados. Y esto se puso de manifiesto de manera dramática durante la pandemia. Lo hemos comprobado
dramáticamente en esas circunstancias, pero cada vez se repite más. O sea que tiende a convertirse esto lamentablemente en una normalidad en el país. Bien, y esto obviamente tiene una incidencia en lo social. Por ahí te has dado una vuelta por, qué sé yo, la Justus, ciertos mercados tradicionales que se abran en Navidad, en la 21 de Calacoto. Hay varios barrios que organizan ferias, etcétera. Parece normal, pero entiendo por lo que he estado viendo que los vendedores son muchísimo más que los compradores. Mucha gente se va a quedar con la mercadería, pero ahí hay un drama social también muy fuerte. En efecto, mira Mario, por mucho tiempo hemos pensado que la economía informal, el empleo informal, este comercio ambulante al que te refieres, ¿no? Ha sido una especie de colchón social, de amortiguador social frente a los rigores de la crisis o a la falta de empleo en el sector formal. Y así ha sucedido por mucho tiempo. Pero cada vez más constatamos, y de hecho el estudio de Milenio aporta datos muy concretos al respecto, de que hay un empeoramiento gradual y progresivo de las condiciones laborales. Aumenta la tasa de subocupación, por ejemplo, ¿no? La gente está ganando menos y por eso es que cada vez más miembros de la familia tienen que salir a trabajar. Ya no alcanza el sueldo del esposo, entonces tiene que ir la mujer, lo cual no está mal, por supuesto, pero lo más preocupante es que jóvenes que debieran estar estudiando tienen que buscar un empleo porque el precario ingreso de los padres no alcanza para sostener a la familia. Entonces esto nos conduce a una situación de creciente pobreza y marginalidad social y probablemente eso está mostrando los límites de la informalidad en el país. Pero hay efectos de más largo plazo a los que ya me he referido, esta pérdida en capital humano, este retraso educativo, esta mala educación, esta deserción escolar que tiende a aumentar en el país, está condenando a las futuras generaciones o a las nuevas generaciones a un futuro que puede ser muy dramático, muy preocupante. O sea, todo esto corrobora la tesis principal que desarrollamos en el estudio, es que hay una crisis social en desarrollo. Y creo que no nos estamos percatando de las consecuencias muy serias que puede tener esto. Yo creo que la persistencia de esta crisis social, Mario, es una bomba de tiempo. Incuba un peligro de estallido social. ¿Por qué? Porque la economía informal, como ya lo decía, está mostrando límites, ¿no? Sobre todo porque hay demasiadas escaseces. Hoy tenemos una economía de escasez, escasez de reservas, de dólares, de combustibles, de empleo, en fin. Entonces, esto está incrementando la sensación de frustración, de descontento social, y eso es peligroso. Pero si a eso le sumamos la situación de los jóvenes, que por falta de oportunidades están alimentando sentimientos de frustración y de ira, es muy probable que en Bolivia se estén creando las condiciones para hablar de que estamos ante un polvorín social que eventualmente podría estallar en el país. Y me preocupa que ni los gobernantes, ni los políticos, a veces ni siquiera los analistas o los periodistas, estamos advirtiendo que estamos ante un peligro potencial de un estallido social en el país. Cuidado que las cosas nos estallen de pronto en las manos, como ha ocurrido en países incluso con condiciones sociales y económicas mejores. Chile, Colombia, Argentina, de alguna manera, en fin, en esos países hemos visto cómo han habido estallidos sociales muy intensos, de los cuales no pueden recuperarse hasta el momento, y yo creo que Bolivia no está vacunada frente a un peligro de esa naturaleza. Bien, Henry, te agradezco muchísimo esta tu participación en el Café de la Mañana. Vamos a profundizar este informe del Milenio. Créeme que a pesar de todo el análisis que estás haciendo tú, que es serio, no tengo ninguna duda, lo que menos quiero yo, no sé, por ahí alguien que quiera darse un tiro, pero yo lo que menos quisiera es que le vaya mal al gobierno. Créeme que a pesar de todo, espero que en lo económico pueda recuperar, etcétera, así no llegamos a esa situación dramática que al final nos has planteado. En todo caso, Henry, muy gentil, gracias.
Gracias a ti, Mario. Felices fiestas para ti y para todas las personas que nos siguen. Bien, 9 de la mañana con 2 minutos. En serio,